No había terminado de cruzar el umbral cuando la voz de Marisol me golpeó como una cachetada. «¡Lárgate y no vuelvas!». Las palabras flotaron en el aire, afiladas definitivas. Ella estaba con las manos en las caderas, su pancita redondeada, bajo un suéter holgado, los ojos encendidos con algo más que enojo. Era control, poder, y yo no debía retarlo. Miré instintivamente más allá de ella buscando a Esteban. Ahí estaba en la isla de la cocina, con una taza en la mano, la mirada baja. No me miró. Apreté la bolsa del mandado un poco más fuerte. Dentro llevaba un caldo de pollo que había preparado esa mañana el favorito de Marisol cuando las náuseas la atacaban. También traía galletas saladas naranjas y una botella nueva de vitaminas prenatales que encontré en oferta. No les avisé que vendría. Solo quería ver cómo estaba, tal vez limpiar un poco. Nada más. Marisol, empecé suave, solo traje... Te dije que te largues. Su voz no tembló, la mía sí. Esteban seguía sin moverse. El único sonido era el tic-tac del reloj encima de la estufa. Me quedé ahí un segundo de más esperando algo, una palabra, una mirada, una razón. Nada llegó. Di media vuelta. Bajé los escalones del porche con la bolsa todavía en las manos. El viento se había levantado fresco, limpio, honesto. No lloré, no en ese momento. Cerré la puerta de mi coche con suavidad y me quedé sentada en el asiento del conductor, mirando la puerta de su casa durante 1 minuto entero antes de dar reversa. La misma entrada que ayudé a pavimentar el año pasado cuando las grietas empezaban a notarse. Ya en casa, guardé el caldo en el refri sin decir palabra. Las vitaminas fueron al armario, las galletas se quedaron en la bolsa. Preparé café más cargado de lo normal y me paré frente a la ventana de la cocina mientras el vapor empañaba el vidrio. No sabía qué decirles a los demás, así que no dije nada, ni a ellos, ni a nadie. Pero sí revisé la app del banco en mi celular. El pago de la hipoteca se había procesado esa mañana, como cada mes. Silencioso, automático, de mi cuenta. No llamé, no mandé mensajes, no por orgullo, sino por puro cansancio. A la mañana siguiente regué las plantas en el alféizar de mi ventana, las que había cuidado durante el invierno, con restos de café y charlas quedas. El albahaca se había estirado demasiado el tomillo, seguía terco como siempre. Las podé y me dije que eso era suficiente por hoy. Preparé café y me senté en la misma silla de siempre, la que tiene una pata ligeramente chueca, que siempre pienso arreglar. La casa estaba quieta, sin pasos en el piso de arriba, sin caricaturas resonando desde la sala como cuando Esteban traía al pequeño. Solo el clic de la cuchara en mi taza y el crujido ocasional de una casa vieja conteniendo el aliento. Mi celular estaba boca abajo a mi lado. No lo toqué hasta el mediodía cuando abrí la app del banco, como cada primer lunes del mes. Ahí estaba 40,000 pesos retirados. Pago recurrente, hipoteca. Su casa. Mi pago. El número no me sorprendió, pero el silencio, sí. Nadie llamó para preguntar dónde estaba. Nadie notó el caldo que no dejé ni las vitaminas que no puse en la encimera. Nadie se preguntó de dónde salían los mandados o por qué de repente dejaron de llegar. Borré un mensaje de voz viejo de la semana pasada, un recordatorio del dentista, y vi el contador de mensajes caer a 0. Sin llamadas nuevas. Ni siquiera un mensaje de Esteban. Hace 3 días era parte de esa casa. Ahora era un fantasma en mi propia historia. Cené en la barra de la cocina, algo sencillo y caliente. No encendí una vela. No puse las noticias. La tele se sentía demasiado ruidosa para lo pequeña que de repente me sentía. En la noche me recosté y miré el ventilador del techo girar en la penumbra haciendo un clac suave. Siempre creí que el amor era acción, no palabras. Había estado actuando por años, pagando, apareciendo, retrocediendo. Pero si nadie notaba que me había ido,
Tal vez nunca me vieron cuando estaba ahí. Para el viernes dejé de revisar el celular por completo. En cambio, revisé el pasado. Todo empezó con un susurro, al teléfono la voz de Esteban quebrada, las palabras tropezándose. Es solo temporal, dijo. Despidieron a todo el departamento. Lo resolveremos. Eso fue hace 3 años. Marisol acababa de dar a luz a su primer hijo. El momento dijo, él no podía ser peor. Ofrecí lo que pude sin hacerla de emoción. Unos mandados. Ayuda con la luz. Luego una noche llegué y vi un aviso final del banco hipotecario bajo un montón de correspondencia sin abrir. Esteban no me vio mirarlo. Lo volví a meter en la pila y nunca lo mencioné. A la mañana siguiente llamé al banco. El terreno en Valle de Bravo era de mi abuela. Solía pasar los veranos ahí corriendo tras las luciérnagas y contando estrellas a través del tejado roto de la cabaña. Ella me lo dejó en su testamento y lo conservé por pura nostalgia. Pero ¿de qué servía la nostalgia cuando tu hijo está a punto de perder su casa? Lo vendí esa primavera, silenciosamente. El mercado estaba bueno y el cheque llegó rápido. No se lo dije a Esteban, ni a Marisol. Solo configuré los pagos a mi nombre recurrentes el 5 de cada mes. El préstamo seguía a nombre de ellos, pero el dinero salía de mí. No quería aplausos, solo quería darles un respiro. Me dije que era temporal, pero los meses se convirtieron en estaciones. Marisol dejó su trabajo para quedarse con el bebé. Esteban tomó proyectos freelance, pero nunca se recuperó del todo. Cubrí una cosa, luego otra. Costos pequeños que se acumulaban. Cada vez me decía que solo estaba ayudando solo siendo madre. Nunca preguntaron cómo seguían las luces encendidas, cómo la hipoteca nunca falló, cómo el refri estaba lleno cuando la cuenta estaba vacía. Al principio no me importó, pero ahora, en el eco de su silencio, la cosa pesaba diferente. Antes lo llamaba amor, este sacrificio callado, este dar invisible. Ahora no estaba segura de si alguna vez lo habían visto. Y lo que escuché ese día lo confirmó. Era un martes por la tarde, justo antes del atardecer. Había llevado un mandado nada del otro mundo, fruta fresca, papel de baño, una caja de cápsulas de café descafeinado que le gustaban a Marisol. Entré con la llave que me dieron hace años. No había nadie en la entrada, así que me dirigí a la cocina, pensando en dejar las bolsas en la encimera y salir sin hacer ruido. Entonces escuché su voz. Se comporta como si esta fuera su casa. Nos da dinero para tenernos de su lado. Era Marisol. Me quedé helada con los pies plantados justo antes del arco del pasillo, lo bastante cerca para escuchar cada sílaba. Llega cuando quiere siempre. Con una bolsa de cosas que no pedimos, continuó. Ni siquiera toca la puerta la mitad de las veces. Como si esperara que le demos las gracias. No escuché la respuesta de Esteban, si es que la hubo. Tal vez se quedó callado. Tal vez asintió. Mi estómago se apretó. Bajé la mirada a las bolsas en mis brazos, aún calientes del coche, con una asa cortándome la muñeca. No sabían. Nunca les conté lo de la hipoteca. Ni una palabra sobre el terreno que vendí, o las llamadas nocturnas con el banco para renegociar términos. Pensé que estaba siendo considerada, cuidadosa. Pensé que los estaba protegiendo, pero tal vez no era así como lo sentían ellos. Di media vuelta sin ser escuchada. Mis llaves sonaron suavemente al salir al porche. Subí al coche, puse las bolsas en el asiento del copiloto y me quedé ahí con el motor apagado, mirando la casa que pensé que había ayudado a salvar. Por casi 1 hora no me moví. Solo me quedé sentada, escuchando el zumbido de los faroles, encendiéndose el latido tranquilo de mi corazón, el roce de algo no dicho rompiéndose dentro de mí. Luego manejé a casa. Dejé los mandados en mi propia encimera y no volví a su casa. No hasta el día en que ella me dijo que me fuera. Y no hasta que Esteban finalmente levantó el teléfono. El domingo llegó como siempre, lento y expectante. Por años, los domingos
significaban comida en mi casa. Ponía el café temprano, hervía fideos para el macarrón favorito del pequeño, cortaba fruta en forma de estrellas solo para hacerlo reír. Marisol normalmente no traía nada. Esteban decía gracias con un gesto y revisaba su celular demasiado, pero no me importaba. Mi recompensa eran los garabatos de crayón en el borde de mi mesa y los besos pegajosos en mi mejilla. Ese domingo la casa estaba quieta. Nadie tocó la puerta. No hubo risas agudas resonando en el pasillo. Esperé hasta el mediodía, por si acaso. Luego preparé un sándwich que no quería y me senté a la mesa de todos modos. La silla frente a mí se quedó vacía. Ahí se sentaba mi nieto, con las piernas colgando los dedos siempre pegajosos de mermelada. Su cuaderno de dibujos seguía en el cajón lateral con páginas a medio terminar llenas de dinosaurios arcoíris y corazones torcidos con Abu escrito al revés. No lo abrí, solo lo miré. Comí despacio, masticando cada bocado, como si tuviera algo que demostrar. No sabía a nada. En el refri seguía el pastel. Lo había horneado 2 días antes, uno sencillo de vainilla, con betún de chocolate amargo, como le gustaba a Esteban de pequeño. No mencionó su cumpleaños, y yo tampoco, pero lo hice de todos modos. Abrí el refri, miré las capas perfectas intactas. No lo había cortado, no había encendido una vela, ni siquiera me había atrevido a esperar. Lo llevé a la basura. El recipiente pesaba la tapa rígida por el frío. La quité y tiré todo pastel y todo. El sonido que hizo. Al caer, suave apagado final. Lavé el recipiente en silencio. Lo sequé. Lo apilé con los demás como si nada hubiera pasado. Luego volví a sentarme a la mesa. La luz se filtraba por las persianas. El polvo flotaba en el aire. El reloj seguía su tic-tac. No sonó el teléfono. No llegó ninguna disculpa, pero llegó el lunes. Y con él el siguiente retiro. Habían pasado 2 semanas de silencio. Ni un mensaje, ni un toque en la puerta. Empecé a despertarme sin revisar el celular. El hábito por fin se había roto. Pero un jueves por la tarde, justo después de doblar la ropa, sonó. Era Esteban. Dejé que vibrara 2 veces antes de contestar. Mamá dijo como si hubiéramos hablado ayer. ¿Por qué dejaste de venir? Su voz era ligera, inquieta, como si quisiera mantener las cosas casuales, esperando que yo suavizara las últimas 2 semanas como siempre. Esperé. No mencionó lo que dijo Marisol. No preguntó cómo estaba. Pensé que necesitaban espacio, respondí tranquila. Oh, dijo. Marisol ha estado cansada últimamente. ¿Sabes cómo es? Esa fue toda la explicación que ofreció. No respondí. Lo escuché respirar al otro lado esperando que yo lo facilitara. Carraspeó. En realidad, no es la única razón por la que llamé. Ahí venía. Recibimos un aviso del banco, continuó. Algo sobre que no se pagó la hipoteca este mes. Pensé que estaba en automático. Siempre había funcionado antes. Me senté con el teléfono apretado contra el oído. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó. ¿No salía de tu cuenta? Entonces sí sabía, al menos en parte. O tal vez siempre asumió que las cosas simplemente se resolvían como el agua en verano o los mandados en la puerta. Lo cancelé, dije simple. Se quedó callado un momento. ¿Por qué? Porque tu esposa me dijo que me largara y que no volviera. La línea se quedó en silencio. No lo sabía, susurró finalmente. Exhalé lentamente. Estabas justo ahí, Esteban. Otro silencio. Solo pensé que estaba molesta. No creí que de verdad te irías. Cerré los ojos. No me fui. Me echaron. Suspiró. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Miré las facturas apiladas en mi encimera del estado de cuenta aún sin abrir. Ahora dije, vas a escuchar la parte que nunca preguntaste. He estado pagando su hipoteca, dije, durante 16 meses. 40,000 pesos cada mes. Silenciosamente, sin agradecimientos, sin que lo notaran. Esteban no habló de inmediato.
Casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza, la suma apilándose junto con la culpa. Tú, ¿qué desde cuándo? Desde que perdiste tu trabajo, dijiste que lo resolverían, pero el banco tenía otros planes. Llamé al día siguiente. Cambié la cuenta a mi nombre para que no perdieran la casa. Estaban a 3 semanas de eso. El silencio al otro lado se volvió más pesado. Vendí el terreno de la abuela Luz en Valle de Bravo, agregué. La casita cerca del lago. Lo conservé por décadas, Esteban. Lo solté para que tú y Marisol no tuvieran que hacerlo. Finalmente habló con la voz tensa. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué nos lo ocultaste? Me recosté contra la pared y miré el patrón apagado del linóleo. ¿Por qué hace años que dejaste de escucharme? Salió plano. No enojado, solo agotado. Dejaste de oírme cuando Marisol ponía los ojos en blanco y tú mirabas a otro lado. Dejaste de oírme cuando llevaba comida y nunca preguntaste si yo había comido. Dejaste de oírme cuando llamabas ayuda a lo que era conveniente, nunca cuando implicaba responsabilidad. No lo sabía, dijo en voz baja. Lo sé, respondí, y tal vez ese es todo el problema. Podía sentir el peso de esos 16 meses entre nosotros, ahora cada sacrificio callado, cada bolsa de mandado sin revisar, cada conversación olvidada donde elegí no insistir, no pedir reconocimiento. No quería controlarlos, continué. Quería apoyarlos. Pero Marisol lo convirtió en algo feo. Y tú la dejaste, no discutió. Finalmente preguntó, ¿y ahora qué hacemos? Cancelé los pagos, dije, la casa es de ustedes ahora, completamente, legalmente, financieramente, y si quieren conservarla, tendrán que hacer la suya. Hubo una pausa larga, y luego, suavemente, ella no sabe nada de esto. 2 días después de la llamada con Esteban, me reuní con mi abogada Carmina. Ella me ayudó con los papeles cuando vendí el terreno de Valle de Bravo y configuré el acuerdo de la hipoteca después. No pensé que la necesitaría de nuevo, no para esto, pero quería claridad. Quería la verdad en papel. Resultó que el título nunca se transfirió por completo. Seguía listada como copropietaria, no como una garante silenciosa, no como una patrocinadora oculta. Mi nombre estaba en la escritura, igual que el de ellos. Se quedó así porque Esteban nunca completó la segunda ronda de trámites. Debió asumir que yo lo hice, o tal vez nunca pensó que importara. Pero importaba, ahora más que nunca. Carmina me miró con cuidado cuando deslizó la carpeta sobre la mesa. Si quieres quitarte, podemos empezar el proceso hoy, dijo con suavidad. O puedes esperar. Esperaré, dije. Asintió. Entonces cortemos la hemorragia. Firmé la autorización para detener el pago y así el automático se acabó. Sin drama, sin confrontación, solo un trazo de pluma. No más dinero pasaría de mi cuenta a la de ellos. No más retiros silenciosos, no más silencio envuelto en sacrificio. Fuera de la oficina, me quedé un momento en la banqueta sintiendo una calma que no había conocido en meses. El sol estaba bajo el aire fresco. Había hecho lo que necesitaba hacer. Nada grandioso, nada vengativo. Solo una línea trazada en el polvo. No le mandé mensaje a Esteban. No llamé para explicar. La casa nunca fue del todo suya, ni legalmente ni moralmente. Se sostenía en la venta de un terreno que nunca preguntaron pagada con meses de trabajo que nunca vieron. Y ahora si querían que siguiera siendo suya, tendrían que ganársela como yo lo hice una y otra vez, sin que nadie mirara. De vuelta en casa saqué el último estado de cuenta de la hipoteca sin abrir y lo guardé en una carpeta. La etiqueté final. Luego abrí la ventana y dejé que el aire corriera por mi casa, limpio, libre. Y esperé. Pasaron 3 semanas. Las marqué en el pequeño calendario junto al refri, no con tinta, solo en la mente. La casa iba a caer en mora, oficialmente con el segundo pago fallido. Y así fue. Lo supe porque dejé de revisar. Y aún así,
Llegó la carta, un sobre blanco estándar con letra formal. Aviso de incumplimiento. Nada cruel, solo honesto. Esteban no llamó. Marisol sí. Una vez. Luego otra. No contesté ninguna. Y cuando no respondí, ella vino. La vi por la cámara de seguridad parada en el porche con un abrigo demasiado delgado para el viento, los puños apretados, el rostro encendido, con algo entre miedo y rabia. Tocó el timbre 2 veces, luego golpeó, como si le debiera una respuesta. Mientras tanto, yo estaba sentada en el cafecito del centro, el que está escondido detrás de la librería. Acababan de preparar una olla nueva cuando llegué. El olor a café tostado llenaba el aire fuerte sencillo mío. Frente a mí estaba la agente inmobiliaria dando golpecitos suaves con su pluma contra la carpeta entre nosotras. Mi nombre ya estaba firmado en cada página. Solo faltaban las iniciales finales. Un departamento de una recámara. Nada extravagante, sin jardín que cuidar, sin escaleras de las que preocuparme. Solo suficiente sol para mis plantas y suficiente silencio para mi paz. Tomé la pluma. No se trataba de huir. No se trataba de castigarlos. Se trataba de bajar del borde en el que había estado parada demasiado tiempo, esperando que alguien notara que estaba cansada de sostenerlo todo. En mi casa, la casa vieja, Marisol tocó una última vez. Luego se fue. No sabía que mi nombre aún tenía peso en esa propiedad, que la mora significaba que mi teléfono sonaría después, que no solo estaba lidiando con la negligencia de Esteban, sino con una realidad que ninguno de los dos había asumido por completo. Firmé la última página. El barista llamó mi nombre para un refill. Asentí, sonreí, tomé la taza con ambas manos. No había mensajes de voz esperando. No había disculpas vibrando. Pero el viento había cambiado. Y yo también. La tercera llamada llegó justo después del mediodía de un martes. No reconocí el número, debió tomar prestado el celular de alguien más, pero la voz me fue familiar antes de la segunda palabra. Mamá, soy yo. Esperé, sin prisa por llenar el silencio por él. Sé todo ahora. La hipoteca, el título, los pagos. Marisol me contó del aviso de incumplimiento y revisé los documentos. No dije nada. Lo siento, añadió. Fui estúpido, ciego. No sé cómo no lo vi antes. Seguí esperando. ¿Podemos hablar?, preguntó finalmente. ¿En persona? No en la casa, dije. Te encontraré en el Café del Río. Solo tú, no ella. Aceptó. Ese jueves ya estaba sentado cuando llegué en la mesa del rincón trasero, la misma donde solíamos sentarnos cuando era adolescente y se escapaba de la escuela fingiendo que el café lo hacía adulto. Se levantó cuando llegué a la mesa inseguro de si debía abrazarme. No lo facilité. Solo me senté, crucé las manos alrededor de mi taza y lo miré. No sé qué decir, empezó. Entonces no digas nada que no sientas, respondí. Se estremeció. ¿Podemos arreglar esto? Lo miré al mismo niño que me traía flores silvestres, que una vez se quedó dormido en mi hombro en la iglesia, que ahora estaba frente a mí, años mayor e inseguro de cómo llegamos aquí. Rompiste esto cuando me viste salir, dije, cuando te quedaste junto a tu esposa y no dijiste nada mientras me echaba de la casa que ayudé a pagar, cuando dejaste que mi silencio fuera más fácil que tu incomodidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me inmuté. Pensé que solo necesitaba tiempo, murmuró. No creí que de verdad desaparecerías. No desaparecí, Esteban. Solo dejé de pararme donde no era bienvenida. Miró su café, ambas manos, alrededor de la taza, como si necesitara algo cálido a lo que aferrarse. Quiero arreglar esto. Lo sé, dije, pero querer no es lo mismo que hacer. Y cuando levantó la vista, vi la pregunta que finalmente estaba listo para hacer.